Entonces los musulmanes creemos en la Torá que Dios reveló a su mensajero Moisés, la paz sea con él. También creemos en el Evangelio que Allah reveló a su mensajero Jesús, que la paz sea con él. La Torá y el Evangelio tenían guía y luz, y nosotros los musulmanes no dudamos de eso nunca. ¿Conservaron los seguidores de estos dos profetas las sagradas escrituras intactas? La respuesta es no. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bienvenidos de nuevo en el segundo capítulo de esta serie, dedicada a arrojar un poco de luz sobre la religión cristiana desde una perspectiva islámica. Como habéis visto en el capítulo anterior, hemos explicado la creencia de los musulmanes en la Biblia. Y hemos dicho que el musulmán cree en la Torá y en el Evangelio que Dios reveló a sus dos mensajeros, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos, pero no cree que la Biblia que hay hoy en día sea la auténtica palabra de Dios. Hoy vamos a explicar algunas cosas sobre ese libro. Pero antes de hacer esto, me gustaría aclarar un par de cosas. Primero, está clarísimo que el castellano no es mi lengua materna, y por lo tanto es muy normal que pronuncie erróneamente algunas palabras. Algo así. Es leviosa, no leviosa. Segundo, esta serie no tiene como objetivo dar un curso intensivo en estudios bíblicos. Es decir, si piensas que después de verla te vas a convertir en un especialista en la Biblia, estás equivocado. El objetivo es solamente demostrar de un modo general y en un tiempo muy corto la falsedad de la Biblia como palabra de Dios. Y después demostrar que la religión que practican los cristianos hoy en día no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, la paz sea con él. Porque el que sigue los pasos de Jesús no hace esto, por ejemplo. Ni esto. ¡Ay, que tocarla bien! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, que le he tocado! ¡Ay, Dios mío! Tampoco esto. Quieren sufrir el dolor de Jesucristo. A golpes de martillo y con clavos de 15 centímetros se hacen crucificar ante la mirada de miles de fieles y Tampoco esto. Y esto. Habrá 200 valientes. Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir: yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200. Mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20. Necesito 200 personas que digan: yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200. ¿Quién está contando? Estás contando. 200 personas con 20, 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas. Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí. Los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto, no se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Y ahora, manos a la obra. La Biblia no es un solo libro como pueden creer algunos, sino varios libros en uno. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados. Pero antes de avanzar en este tema, es importante dejar claro que los cristianos consideran que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y no la consideran para nada una obra humana. Vamos a visitar uno de los más importantes portales de recursos y noticias sobre apología cristiana, la página web que se llama godquestions.org. Alguien le mandó a la página la siguiente pregunta: ¿quiénes fueron los autores de los libros de la Biblia? Y la página responde: por encima de los autores humanos, la Biblia fue escrita por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que registraran exactamente lo que Dios quería que se escribiera.
Eso es exactamente lo que predican los curas y sacerdotes en sus charlas y discursos. Para que sepan con certeza que la Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios. Cada profeta y cada escritor, todos absolutamente escribieron guiados. La palabra inspiración viene del latín que significa in, dentro, spiro, soplar. Dios sopló sus pensamientos sobre los autores de la Biblia. Dios sopló sus pensamientos sobre los autores de la Biblia para que los autores al escribir la Biblia coincidieran todos en el mismo mensaje, en la misma filosofía, en el mismo sentido y en la misma verdad que contiene el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Muchas personas e incluso algunos cristianos creen que todas las Biblias son las mismas, son exactamente iguales, pero esto no es cierto. Hay diferencias. La Biblia se compone de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí empiezan las diferencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay 39 libros en la versión protestante y 46 en la versión de la Iglesia Católica y 51 en la versión de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, los protestantes no aceptan 7 libros del Antiguo Testamento, que sí tienen los católicos y otras iglesias. Hemos dicho antes que la Biblia para un cristiano es la palabra de Dios, y aquí tenemos una palabra de Dios con 7 libros de diferencia. Los protestantes no aceptan estos 7 libros, los rechazan, los llaman apócrifas. Apócrifa es una palabra griega, su significado literal es ocultar lejos, pero en el campo religioso, un escrito apócrifa significa escrito falsamente atribuido. Consideran que los 7 libros fueron agregados, adicionados a la palabra de Dios, y por esto no los aceptan y los quitaron de la Biblia. Entonces, para los protestantes, los católicos añadieron cosas en la palabra de Dios, y para los católicos, los protestantes quitaron cosas de la palabra de Dios. Lo curioso es que la misma Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis del castigo de los que añadieron y los que quitaron. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Dice Sheikh Mohammed Isa García en su traducción de los significados del Corán al español, una traducción muy recomendable cuyo enlace pondré en la descripción del vídeo para que la podáis descargar. Dice Sheikh Mohammed Isa García: en la novela futurista Fahrenheit 451, un grupo de disidentes se oculta en los bosques para preservar libros. Su misión, mantener en sus memorias la mayor cantidad de textos posible, pues el gobierno los está quemando todos y pronto ya no quedará ninguno. Si eso ocurriera en nuestra realidad actual, solo un libro en todo el mundo tendría su supervivencia e integridad aseguradas, pues ha sido transmitido oralmente en una cadena ininterrumpida de memorizadores durante más de 14 siglos. Y en la actualidad, decenas de miles de personas lo saben y lo recitan de memoria a diario por todo el planeta. Este libro es el Corán. Y por eso yo siempre digo que si tú te vas a una mezquita, cualquier mezquita, un viernes, y preguntas, ¿alguien aquí sabe el Corán de memoria? Varias personas levantarán la mano. Y estoy hablando de personas normales, no del imán de la mezquita. Pero ni los curas, ni los sacerdotes, ni los obispos tienen la costumbre de memorizar su libro sagrado. Otra cosa que cabe mencionar es que, además de que los musulmanes empezaron a memorizar el Corán desde el primer día de su revelación y hasta el día del fallecimiento del mensajero de Dios, el fin de la transmisión del mensaje, también empezaron a escribirlo mientras estaba todavía el profeta entre ellos. Después de cada encuentro con el arcángel, repetía el mensaje de Dios a sus allegados y amigos íntimos, y a su vez estos lo anotaban sobre la piel, en hojas de palmera o en cualquier objeto que tuviesen a mano. Unos 20 años después de su muerte,
se recopilaron estos retazos y se creó la primera versión completa escrita del Corán. Entonces, el Corán es un mensaje que se conservó vía dos métodos, memorizándolo y escribiéndolo. Pero no es el caso para la Biblia, que ni se memorizó ni se escribió durante la vida de los dos profetas, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos. Todo lo que hay son, como dice el hermano Karami, lo más antiguo que hay son copias de copias de copias. Y no es posible hablar de estas copias sin explicar un término importante en el campo bíblico: un códex, un códice. Un códice es uno de los formatos del libro. Se compone de varios cuadernos pegados, cosidos e encuadernados. Aunque técnicamente cualquier libro moderno es un códice, el término se utiliza comúnmente para los libros escritos a mano en el periodo previo a la imprenta. Los códices más antiguos son el alejandrino, el sinaítico y el vaticano. Ese último es el más valioso porque contiene casi toda la totalidad de la Biblia. Bien, el más antiguo de los tres se ha escrito en el siglo IV después de Cristo. Teniendo en cuenta que Moisés, la paz sea con él, vivía en el siglo XIV a.C., vemos que entre él y el manuscrito más antiguo hay una fosa de 1800 años. Pero ojo, eso no es todo. Todos esos códices están escritos en griego, mientras el idioma que hablaba Moisés era el hebreo. Entonces, son escritos de la traducción, no del libro original. ¿Y hay algún códice antiguo escrito en hebreo? Sí, lo hay. El Códice de Alepo es el más antiguo y completo manuscrito. Incluye casi toda la Torá, pero datado en 930 después de Cristo. O sea, 2500 años después de Moisés. En el Islam, si se interrumpe una sola vez la cadena de transmisión de un hadith o desconocemos a una sola persona en esta cadena, o vemos que hay dos personas que nunca se pudieron ver cara a cara y por lo tanto uno nunca pudiera haber escuchado directamente del otro, lo consideramos un hadith débil, daif. Lo rechazamos y no vale como prueba de nada en nuestra religión. Aquí no falta una persona, faltan 2500 años. Échale números e imagina tú cuántas personas faltan. Si te ha gustado el capítulo, no olvides compartirlo, suscribirte en nuestro canal y seguirnos en Facebook. Adiós. Salamu alaikum.